La principal finalidad del esfuerzo psiquiátrico, tanto en el presente como en el pasado, es poner a la persona mentalmente enferma en contacto con la realidad. Si la ruptura con la realidad es grave, es decir, si el paciente no está orientado en la realidad del tiempo, del espacio o de la identidad personal, su condición se describe como psicótica. Se dice que sufre delirios que distorsionan su percepción de la realidad. Cuando la distorsión emocional no es tan grave, se llama neurosis. El individuo neurótico no está desorientado, su percepción de la realidad no está distorsionada, pero su concepción de la realidad es defectuosa. Opera con ilusiones y su funcionamiento no está enraizado en la realidad. Porque sufre de ilusiones, el neurótico se considera mentalmente enfermo. En realidad, sin embargo, no es siempre fácil de definir. Resulta difícil determinar qué creencias son ilusorias y cuáles son reales. La creencia en espíritus, que en un tiempo fue aceptada por la mayoría de la gente, sería considerada hoy como ilusoria, y la visión de un espíritu sería contemplada como una alucinación. Pero con la creciente aceptación de los fenómenos extrasensoriales, esa convicción de que la realidad excluye semejantes experiencias comienza a tambalearse. Una visión demasiado estrecha de la realidad también puede resultar ilusoria. No es raro encontrar que la persona que presume de ser realista sea también en el fondo ilusoria. Hay una realidad innegable en la vida de toda persona, y es su existencia física y corporal. Su ser, su individualidad, su personalidad, están determinadas por su cuerpo. Cuando su cuerpo muere, su existencia en el mundo como persona cesa. Nadie existe separado de su cuerpo. No existe ninguna forma de existencia mental independiente de la existencia física de una persona. Pensar de otra forma es una ilusión, pero esta afirmación no niega que en la existencia física de una persona haya tanto un aspecto espiritual como otro material. Desde este punto de vista, el concepto de enfermedad mental es una ilusión. No existe perturbación mental que a la vez no lo sea física. La persona deprimida lo está tanto física como mentalmente. Ambas cosas son en realidad una sola, pero cada una responde a un aspecto diferente de la personalidad. Lo cual también es cierto respecto a cada una de las otras formas de las llamadas enfermedades mentales. La creencia de que todo está en la cabeza es la gran ilusión de nuestro tiempo, ignorando la realidad de que la vida en todas sus manifestaciones es un fenómeno físico. El término apropiado para describir los desórdenes de la personalidad es enfermedad emocional. La palabra emoción connota movimiento y por lo tanto tiene una implicación física y mental. El movimiento se da en el nivel físico, pero la percepción ocurre en la esfera mental. Una perturbación emocional implica ambos niveles de la personalidad. Y como es el espíritu el que mueve a la persona, el espíritu está también involucrado en todo conflicto emocional. El individuo deprimido sufre una depresión de su espíritu. Si deseamos evitar la ilusión de que todo está en la cabeza, tenemos que reconocer que la verdadera espiritualidad tiene una base física o biológica. De modo similar, tenemos que distinguir entre fe y creencia. Creer es el resultado de una actividad mental, pero la fe está arraigada en los profundos procesos biológicos del cuerpo. No comprenderemos la verdadera naturaleza de la fe a menos que estudiemos estos procesos en los hombres y mujeres que tienen fe y en aquellos que no la tienen. La persona deprimida es una persona que ha perdido su fe. ¿Cómo y por qué la perdió? Será el tema principal de este audiolibro. A través de este análisis llegaremos a una comprensión
de las bases biológicas del sentido de la realidad y del sentimiento de fe. Es imposible exagerar la importancia de esta cuestión, porque la pérdida de fe es el problema clave del hombre moderno. ¿Por qué nos deprimimos? Depresión e irrealidad. La depresión ha llegado a ser tan común que incluso un psiquiatra la describe como una reacción perfectamente normal, con tal que por supuesto no interfieran las tareas diarias. Pero aunque se considere normal en el sentido estadístico, de que el comportamiento y el sentir de la mayoría de la gente son así, no cabe decir que sea un estado saludable. De acuerdo con esta definición de normalidad, una tendencia esquizoide, con sus correspondientes sentimientos de alienación y desapego, también sería normal cuando afectara a la mayoría de la gente, con tal que no fuese tan grave que obligara a la gente a hospitalizarse. Lo mismo se podría decir de la miopía y los dolores de espalda, cuya incidencia hoy es tan alta que estadísticamente podría considerarse como la condición normal del hombre moderno. Teniendo en cuenta que no todo el mundo se deprime, ni es esquizoide, ni tiene miopía o dolores de espalda, ¿vamos a considerar a estos individuos como anormales? ¿O son ellos las personas realmente normales, dado el gran número que en mayor o menor medida sufren patologías psicológicas y físicas? En realidad no podemos esperar que un ser humano esté siempre alegre, ni siquiera los niños, más cercanos a esta emoción por naturaleza, están continuamente alegres. Pero el hecho de que solo ocasionalmente alcancemos altas cotas de alegría no explica la depresión. La condición mínima de un funcionamiento normalmente sano es el sentirse bien. Una persona sana se siente bien la mayor parte del tiempo en las cosas que hace, sus relaciones, su trabajo, su descanso y sus movimientos. Su placer alcanza en ocasiones gran alegría e incluso puede llegar al éxtasis, y de cuando en cuando experimentará también dolor, tristeza, pesar y decepción. Sin embargo, no llegará a deprimirse. Para entender esta diferencia, vamos a comparar una persona con un violín. Cuando las cuerdas están bien afinadas, vibran y emiten sonidos. Uno entonces puede tocar una canción alegre o triste, un canto fúnebre o una oda de gozo. Pero si las cuerdas no están bien afinadas, el resultado será una cacofonía. Si están flojas y sin tono, no darán ningún sonido. El instrumento está muerto, incapaz de responder. Esa es la condición de la persona deprimida, que es incapaz de responder. La incapacidad para responder es lo que distingue la situación del deprimido de cualquier otra condición emocional. La persona descorazonada recupera la fe y la esperanza al cambiar la situación. Una persona hundida se levantará de nuevo cuando la causa que lo ha producido desaparezca. Una persona triste se alegrará ante la expectativa de placer, pero nada es capaz de evocar una respuesta en la persona deprimida. La perspectiva de placer o de pasarlo bien solo servirá a menudo para ahondar su depresión. En casos de depresión grave, la pérdida de respuesta frente al mundo es claramente evidente. Una persona gravemente deprimida puede sentarse en una silla y estar con la mirada perdida durante horas y horas. Puede pasarse en la cama gran parte del día, incapaz de encontrar energía para integrarse a la corriente de la vida. Pero la mayoría de los casos no son tan graves. La mayoría de las personas tiran para adelante, pero a menudo con adusta determinación y con la rigidez característica de una máquina. La severidad, rigidez y oscuridad de su vida interior se manifiestan claramente en sus cuerpos y se refleja directamente en sus vidas. La persona deprimida vive en función del pasado, con la correspondiente negación del presente.
Claro está que la persona deprimida no se da cuenta de que vive en el pasado, porque también está viviendo en el futuro. Un futuro tan irreal en relación al presente como lo era el pasado mismo. Cuando una persona ha experimentado una pérdida o trauma en su infancia que ha socavado sus sentimientos de seguridad y autoaceptación, proyectará en su imagen del futuro la exigencia de que invierta su experiencia pasada. El individuo que de niño experimentó una sensación de rechazo se representará un futuro lleno de aceptación y aprobación prometedoras. Si de niño luchó contra una sensación de desamparo e impotencia, su mente compensará este impulso a su ego con una imagen del futuro en la que se sienta poderoso y dominante. La mente, en sus fantasías y elucubraciones, intenta invertir una realidad desfavorable e inaceptable a base de crear imágenes que ensalcen al individuo e hinchen su ego. Si una parte importante de la energía de la persona se centra en estas imágenes y sueños, perderá de vista que su origen está en esa experiencia infantil y sacrificará el presente en aras de su cumplimiento. Estas imágenes son metas irreales y su realización es un objetivo inalcanzable. Cada uno de los pacientes deprimidos se han comprometido con un futuro irreal. La irrealidad de la persona deprimida se manifiesta claramente en el grado en que ha perdido contacto con su cuerpo. Hay una carencia de autopercepción. No se ve a sí mismo tal como es, ya que su mente está centrada en una imagen irreal. No se da cuenta de las limitaciones impuestas por sus rigideces musculares, pero estas limitaciones son las responsables de que no pueda realizarse como persona en el presente. No siente las perturbaciones en su funcionamiento corporal, ni su menor motilidad y respiración inhibida, ya que se identifica con su ego, su voluntad y su imaginación. La vida de su cuerpo, que es la vida en el presente, se descarta como irrelevante porque sus ojos están fijos en una meta futura que considera la única importante. La búsqueda de la ilusión. Hoy día hay tanta gente que persigue metas irreales, sin relación directa con sus necesidades básicas como seres humanos, que la depresión es algo casi normal. Todo el mundo necesita amar y necesita sentir que su amor es aceptado y en cierta medida correspondido. El amor y la estima nos relacionan con el mundo y nos dan la sensación de pertenecer a la vida. Ser amados es importante en la medida en que facilita la expresión activa de nuestro propio amor. La gente no se deprime cuando ama. A través del amor uno se expresa y afirma su ser e identidad. La autoexpresión, la expresión del self, es otra necesidad básica de todos los seres humanos y de todas las criaturas. La necesidad de autoexpresión subyace en toda actividad creativa y es fuente de nuestro mayor placer. Lo importante aquí es reconocer que en un individuo deprimido la autoexpresión está muy limitada, por no decir bloqueada. En mucha gente se limita a una pequeña área de sus vidas, generalmente a su trabajo o negocio, e incluso en esta área reducida la autoexpresión se restringe cuando la persona trabaja compulsiva o mecánicamente. El self se experimenta a través de la autoexpresión y se desvanece cuando las vías de autoexpresión están cerradas. El self es fundamentalmente un fenómeno corporal. En consecuencia, la autoexpresión, la expresión del self, de sí mismo, significa la expresión de sentimientos. El sentimiento más profundo es el amor, aunque todos los sentimientos son partes del sí mismo, del self, y pueden ser apropiadamente expresados por la persona sana. De hecho, la amplitud de sentimientos que una persona puede expresar determina la amplitud de su personalidad.
Es bien sabido que la persona deprimida está encerrada en sí misma y que al activar cualquier sentimiento, tal como tristeza o rabia, que se pueden expresar con gritos o golpes, tiene un efecto inmediato y positivo sobre su estado depresivo. Las vías a través de las cuales se expresan los sentimientos son la voz, el movimiento corporal y los ojos. Cuando los ojos están apagados, la voz es monótona y la motilidad está reducida. Estas vías se cierran y la persona se halla en un estado depresivo. Otra necesidad básica para todos los individuos es la libertad. Sin ella es imposible la autoexpresión. Pero no nos referimos a la libertad política. Uno desea ser libre en todas las situaciones de la vida, en casa, en la escuela, como empleado, en sus relaciones. No es libertad absoluta lo que se busca, sino libertad para expresarse uno mismo, para tener voz en la regulación de los propios asuntos. Toda sociedad humana impone ciertas restricciones a la libertad individual en aras de la cohesión social, y estas restricciones pueden ser aceptadas siempre y cuando no restrinjan excesivamente el derecho de autoexpresión. Hay, sin embargo, prisiones interiores, además de las exteriores. Estas barreras interiores a la autoexpresión son a menudo más poderosas que las leyes o las restricciones forzosas a la hora de limitar la capacidad de expresión de una persona. Y como a menudo son inconscientes o están racionalizadas, la persona se halla mucho más encerrada en ellas que si se tratara de fuerzas externas. La persona deprimida está presa por las barreras inconscientes del se debería y no se debería, que la aíslan, la limitan y pueden incluso aplastar su espíritu. Mientras vive en esta prisión, la persona devana fantasías de libertad, trama planes para su fuga y sueña un mundo en que la vida será diferente. Estos sueños, como todas las fantasías, le sirven para mantener su espíritu, pero también le impiden confrontar de una manera realista las fuerzas internas que le atan. Antes o después se derrumba la ilusión, el sueño se desvanece, el plan falla y se encuentra cara a cara con la realidad. Cuando esto sucede, el individuo se deprime y se siente desesperado. Cuando perseguimos ilusiones, nos proponemos metas poco realistas, creyendo que si las lográramos, automáticamente nos liberarían, restablecerían nuestra capacidad de autoexpresión y nos harían capaces de amar. Lo que es irreal no es la meta, sino la recompensa que se supone sigue este logro. Entre las metas que muchos de nosotros seguimos tan implacablemente están las riquezas, el éxito y la fama. En nuestra civilización hay toda una mística en torno al enriquecerse. Dividimos a la gente entre los que tienen y los que no tienen. Creemos que los ricos son los privilegiados que poseen los medios para satisfacer sus deseos y en consecuencia para realizarse. Desgraciadamente esto no funciona para todo el mundo. Tanto se deprime el rico como el pobre. El dinero no da las satisfacciones internas que son las que hacen que la vida merezca la pena vivirse. En muchos casos la tendencia a ganar dinero desvía la energía de actividades más creativas y autoexpresivas, con lo cual el espíritu se empobrece. El éxito y la fama pertenecen a otro orden de cosas. La tendencia hacia el éxito y la fama se basa en la ilusión de que no solo incrementarán nuestra autoestima, sino que además lograremos esa aceptación y aprobación de los demás que parece que necesitamos. Es cierto que el éxito y la fama aumentan nuestra autoestima e incrementan nuestro prestigio en la comunidad, pero estos logros aparentes contribuyen bien poco a la persona interior. Muchos triunfadores se han suicidado en la cumbre del éxito.
Nadie ha encontrado verdadero amor a través de la fama, y muy pocos han superado la sensación interna de soledad gracias a ella. Por muy fuerte que sea el aplauso o estruendosa la aclamación de las multitudes, no llegan al corazón. A pesar de que estas son las metas que glorifica la sociedad de masas, la verdadera vida se vive en un nivel mucho más personal. Por lo tanto, se puede definir como meta irreal aquella que conlleva expectativas poco realistas. El verdadero objetivo que hay tras la lucha por el dinero, el éxito, la fama es la autoaceptación, la autoestima y la autoexpresión. El ser pobre, un fracasado o un desconocido es para mucha gente ser un don nadie y por tanto no ser merecedor de amor y ser incapaz de amar. Pero quien crea que la riqueza, el éxito o la fama pueden convertir a un don nadie en alguien es víctima de una ilusión. La persona que triunfa puede parecer que es alguien, porque está rodeado de signos externos de importancia, ropas, coches, casa, celebridad. Puede que dé la imagen de ser alguien, pero las imágenes son un fenómeno superficial, que a menudo tiene muy poco que ver con la vida interior. De hecho, cuando una persona tiene que proyectar la imagen de ser alguien, indica que en su interior se siente un don nadie. Este sentimiento es el resultado de la disociación entre el yo y el cuerpo. La persona se identifica con su yo y niega la importancia de su cuerpo. Es más, no tiene cuerpo. La pérdida de sensación del cuerpo, que equivale a sentirse un don nadie, obliga a sustituir la realidad del cuerpo por imágenes basadas en la posición social, política o económica. Si queremos encontrar a la verdadera persona tras la fachada de su conducta social, tenemos que mirar a su cuerpo, sentir sus sentimientos y entender sus relaciones. Sus ojos nos dirán si puede amar, su cara nos dirá si es autoexpresivo y sus movimientos nos revelarán el grado de libertad interior. Cuando estamos en contacto con un cuerpo vivo y vibrante, sentimos inmediatamente que estamos en presencia de alguien, sin tener en cuenta su posición social. A pesar de lo que se nos ha enseñado, la vida se vive realmente en este nivel personal, donde un cuerpo se relaciona con otro o con su entorno natural. Todo lo demás es pura tramoya. Y si confundimos el teatro con el drama de la vida, estamos en realidad bajo el dominio de una ilusión. Una meta ilusoria exige una manera de ser, aprobada, porque detrás de esa meta está la necesidad de aceptación. La meta se fija inicialmente durante la infancia, con el deseo de aceptación de los padres, transferido más tarde a los demás. Veamos un ejemplo de este problema con la historia clínica de una mujer joven que consultó porque tenía una grave depresión originada a raíz de la ruptura de su matrimonio. Había descubierto que su marido mantenía relaciones con otra mujer y eso le produjo una gran conmoción. Era una mujer moderna y sofisticada y consciente de que estas cosas sucedían con frecuencia. Además, la relación entre marido y mujer era conflictiva. El marido no ganaba suficiente dinero y la paciente tenía que ingeniárselas para mantener una casa confortable para él y para el niño. El matrimonio tenía problemas sexuales. La paciente, Selma, nunca había alcanzado el clímax durante el acto sexual. ¿Estaba Selma deprimida porque había perdido el amor de su marido? Es difícil valorar cuánto amor hay entre dos personas, pero a medida que uno va trabajando, se da cuenta de que ella no sufría excesivamente por esa pérdida. Estaba sola, pero la soledad no es el equivalente de la depresión. Y además tenía que ocuparse de su hijo y de su casa. Lo que la había hundido era el no haber previsto que podía ser engañada y el ser tan vulnerable a la decepción. Sufría de una verdadera pérdida de autoestima. Hasta entonces se había considerado superior a su marido en muchos aspectos.
Se creía más inteligente, más sensible y más realista. Sentía que él la necesitaba y que ella podía ayudarle, fomentando su ambición, a alcanzar el éxito. Se veía como una fuerza inspiradora, como director y manager de sus asuntos. No es difícil adivinar por qué Selma se quedó tan hundida, funcionando como funcionaba y teniendo la imagen de sí misma que tenía. No podía concebir que a su marido le trajera otra mujer, ya que se veía como la mujer que cualquier hombre podría desear, la esposa perfecta. Esta inflada autoimagen se deshinchó repentinamente por la decepción. Su ego se desplomó y Selma cayó en la depresión. La meta irreal que Selma perseguía era una relación en la que se sintiera completamente segura, porque la otra persona ni siquiera pudiera soñar en vivir sin ella. La necesidad de una seguridad tan absoluta denota la presencia de una inseguridad personal interna que se puso de relieve durante el tratamiento. Sus padres se habían divorciado cuando ella era joven y la pérdida de la relación con su padre la había herido profundamente. En su juventud hubo otras carencias emocionales que conformaron su personalidad, creándole una necesidad excesiva de seguridad. Pero Selma no se daba cuenta de ello e incluso lo había transferido a su marido. Era él quien necesitaba seguridad. Ella le sostendría y le daría su apoyo con una dedicación incondicional a sus intereses. Las metas irreales a las que Selma había consagrado sus energías eran las de ser una perfecta esposa y madre, y obtener así el amor constante e incondicional que de niña se le había negado. Una meta era interna, la otra externa, pero ambas imposibles de conseguir. El luchar por conseguir la perfección y acaba siendo autodestructivo, solo sirve para ver la imperfección de la otra persona. En la actitud de Selma hacia su marido se puede detectar una nota de desprecio y cabe sospechar una hostilidad subyacente hacia él, sentimientos amargos y negativos que tenía contra él. La búsqueda de un amor inquebrantable también es autodestructivo. Lo que Selma buscaba era algo más que el compromiso de un marido a compartir su vida con una mujer. Quería que la admirara y necesitara de tal modo que estuviese encadenado a ella. Pero nadie quiere estar encadenado, porque supone una limitación de la libertad individual. El marido de Selma solo podía reaccionar a esta exigencia encubierta con un resentimiento latente y una rebelión, que finalmente le impulsaron hacia otra mujer. La cantidad de energía y esfuerzo que Selma había invertido para intentar satisfacer sus metas irreales era enorme. Comenzó antes de su adolescencia y únicamente terminó con su derrumbamiento. Para pedir que se detenga el insensato gasto de energía y dar tiempo para recuperarse. Aunque una depresión es patológica, también es un fenómeno recuperativo. El derrumbamiento es como la vuelta a un estado infantil, y con el tiempo la mayoría de la gente se recupera espontáneamente. La recuperación, por desgracia, no es permanente. Tan pronto como recobra la energía la persona antes deprimida, reanuda su esfuerzo por satisfacer su sueño. Este rebote desde la depresión es a veces tan brusco e incontrolable que la persona sube tanto hacia arriba como abajo había estado antes. Estos bruscos cambios de ánimo que oscilan entre la depresión y la euforia, e incluso la manía, presagian la inevitabilidad de una nueva reacción depresiva. La euforia se debe a la exagerada presunción de que esta vez todo será distinto, de la misma forma que un alcohólico jura que no beberá ni una gota más, cosa que nunca ocurre. Mientras persista una meta ilusoria en el inconsciente y dirija la conducta, la depresión será inevitable.
Si la depresión es tan común hoy día, es por la irrealidad en que transcurre buena parte de nuestras vidas, por la energía que se dedica a la persecución de metas irreales. Somos como especuladores en bolsa, planeando beneficios de acciones cuyos dividendos nunca llegaremos a disfrutar. Esta inversión en valores que están fuera de nosotros como seres humanos infla artificialmente su valor real. Una casa mayor, un coche más nuevo, más electrodomésticos, etc., tienen cierta medida de valor positivo, ya que contribuyen de alguna manera al placer de la vida. Pero si consideramos estas cosas como una medida de nuestro valor personal, si esperamos que poseerlas llenará el vacío de nuestras vidas, estamos montando el escenario para una inevitable deflación que de seguro nos deprimirá, igual que se deprime el especulador cuando la fiebre especuladora remite y el mercado quiebra. Estamos expuestos a deprimirnos cuando buscamos fuentes externas a nosotros mismos para realizarnos. Si pensamos que el tener todos los adelantos materiales que posee el vecino nos va a hacer más personas, a reconciliarnos más con nosotros mismos y a ser más autoexpresivos, nos veremos lamentablemente desilusionados. Y cuando llega la desilusión nos deprimiremos, puesto que esta actitud es hoy día la de muchas personas. Suponemos que veremos aumentar la incidencia de la depresión y del suicidio.